Bienvenidos, mi nombre es Laura Monroy y en esta ocasión vamos a estudiar los casos de factorización. Recordemos que los casos de factorización tienen como propósito expresar un polinomio como el producto de sus factores. Para seguir estudiando los casos de factorización debemos recordar cuáles son los productos notables y pues los productos notables son la generalización de algunos productos y en este caso pues nosotros nos vamos a concentrar en este producto notable, el producto de la suma por la diferencia de binomios. Recordemos cómo obtenemos este resultado. Pues debemos aplicar la propiedad distributiva recordando que hay que multiplicar cada uno de los términos de un paréntesis por cada uno de los términos del otro paréntesis. Al hacer esta multiplicación o aplicación de la propiedad distributiva obtenemos esta expresión, pero nos damos cuenta que estos dos términos se nos cancelan y nos queda como resultado a al cuadrado menos b al cuadrado. Bueno, como le vamos a prestar especial atención a este producto notable, pues fijémonos que cada uno de los paréntesis tiene las mismas variables. La única diferencia es el signo que separa a cada una de las variables. En este caso, por un lado tengo el positivo y por el otro lado tengo el negativo. Pero nuestro propósito es factorizar. Es decir, que debo partir de este lado de la igualdad y llegar a este. Eso significa que debo de hacer lo siguiente. Pasar de aquí a aquí. Como quiero hacer eso, ya no voy a hablar de un producto notable, sino que voy a hablar de un caso de factorización llamado diferencia de cuadrados. Entonces, fijémonos en su representación geométrica para comprender un poco su nombre. Entonces, análogo a como se ha hecho en los videos anteriores, vamos a considerar cada uno de estos términos como el área de un rectángulo. Entonces, miremos el área de A a la 2. El rectángulo con área A a la 2 es este y resulta ser un rectángulo especial denominado cuadrado porque nos fijamos que los lados de este cuadrado van a ser A y A, es decir, va a tener la misma medida todos sus lados. Y lo mismo va a ocurrir con B al cuadrado. Vamos a tener un cuadrado del lado B. Listo. Ahora, es importante tener en cuenta que no vamos a considerar un área de menos b al cuadrado, no, vamos a considerar un área b cuadrado y esa área b cuadrado positiva se la vamos a quitar al área a al cuadrado. Eso significa que ubico este cuadradito por acá y le quito ese pedazo a ese otro cuadrado. En consecuencia, este cuadrado ya no va a tener área a al cuadrado. Pero pues fijémonos qué podemos hacer. Recordemos que nuestro objetivo es formar un rectángulo más grande. Entonces lo que podemos hacer es considerar este rectángulo. Pero, ¿qué medidas tiene ese rectángulo? Entonces sabemos que este lado medía A, pero este lado medía B. Y a este lado A le quité esta medida B. Es decir, que esta medida de acá me queda como resultado A menos B y esta medida de acá me da como resultado B. Pero acá en la parte de arriba ocurrió lo mismo. Esto medía A y le quité un pedacito B. Este lado mide A menos B. Listo. Entonces recordemos, queremos hacer un rectángulo más grande. Esta figura no es un rectángulo, pero me doy cuenta que este lado de este rectángulo mide A menos B y este lado de este rectángulo también. Es decir, que puedo voltear este rectángulo y ubicarlo debajo de este otro. Y así obtenemos un rectángulo más grande. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar el área de esta figura aplicando esta fórmula. Entonces ya sabemos cuál es la base. La base es A menos B, pero ¿cuál es la altura? Este lado mide A, pero recordemos que este lado también medía B. En consecuencia, pues el área va a ser la multiplicación de la base A menos B por su altura, A más B en este caso. Luego, vimos que al tener un área A al cuadrado y quitarle un área B al cuadrado, podemos obtener este rectángulo de área
a más b por a menos b. Vamos a ver cómo factorizar una diferencia de cuadrados a partir del método algebraico. Es importante tener en cuenta que este caso de factorización solamente lo aplicamos a binomios. Entonces esos binomios deben cumplir estas condiciones. Los dos términos deben estar con signos contrarios, es decir, uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Y además los dos términos deben tener raíz cuadrada exacta. Entonces recordemos que la raíz cuadrada de un número x es aquel número que al ser multiplicado por sí mismo da como resultado el valor de x. Por ejemplo, raíz cuadrada de 49 es igual a 7, ya que 7 al cuadrado es igual a 49. Además, si se quiere extraer la raíz cuadrada de un número que está elevado al cuadrado, pues me va a dar como resultado pues ese número. Es decir, que la raíz cuadrada me va a cancelar la potencia a la 2. Ahora miremos un par de ejemplos. Tenemos el binomio x al cuadrado menos y al cuadrado, entonces verificamos si esto es una diferencia de cuadrados. Primero, entonces, miramos que los dos términos tengan signos contrarios. Efectivamente, x al cuadrado es positivo y y al cuadrado es negativo. Ahora miramos que los dos términos tengan raíz exacta. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado igual a x y raíz cuadrada de y al cuadrado es igual a y. Ahora, verificamos que efectivamente esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo podemos escribir la respuesta? Pues nos damos cuenta acá que la respuesta la podemos escribir como la suma de las raíces cuadradas por la resta de las raíces cuadradas. Entonces, el resultado de este binomio va a ser igual a la multiplicación de x más y por x menos y. Y podemos verificar que esta igualdad se cumple porque al multiplicar estos dos términos obtenemos como resultado este binomio, o al aplicar el producto notable obtenemos este resultado también. Ahora miremos este otro ejemplo. 100m al cuadrado menos 81n al cuadrado. Entonces, aplicamos los mismos pasos, verificamos la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Raíz cuadrada de 100m al cuadrado, vemos que 100 está multiplicando por m y por esta razón podemos separar las raíces. Entonces raíz cuadrada de 100 es igual a 10 y la raíz cuadrada de m al cuadrado es igual a m. Y miramos entonces la raíz cuadrada del otro término. Nos damos cuenta que 81 está multiplicando a n al cuadrado, separamos las raíces entonces, la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, porque 9 por 9 es 81, y la raíz cuadrada de n al cuadrado es igual a n, entonces efectivamente los dos términos tienen raíz cuadrada y los dos términos están con diferentes signos. Entonces recordemos que la respuesta la escribimos como la suma de estas raíces por la diferencia de las raíces. Entonces el resultado es igual a 10m más n por n 9 y lo multiplicamos por 10m menos 9n. Ahora veamos este último ejemplo. Este último ejemplo es diferente porque tenemos una raíz, una fracción. Entonces verificamos las raíces de cada uno de los términos. Nos damos cuenta que en este caso la raíz cuadrada de 16 sobre 25 al cuadrado lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces, como es una división y esta división se está multiplicando por esta variable, pues lo que podemos hacer es separar la raíz en cada uno. Entonces la raíz de 16 es 4 porque 4 por 4 es 16 y la raíz de 25 es 5 porque 5 por 5 es 25. Y eso lo multiplico por la raíz cuadrada de a la 2, es decir, a. Verificamos entonces también la raíz cuadrada de b al cuadrado. Ya sabemos que esa raíz cuadrada es igual a b. Y entonces escribimos la respuesta como la suma de las raíces, 4 sobre 5a más b, por la resta de las raíces, 4 sobre 5a menos b.
Ahora te invito a reforzar lo que aprendimos aplicando este método o este caso de factorización a los siguientes binomios. Te recomiendo que este binomio lo resuelvas a partir del método geométrico y también te recomiendo seguir viendo los otros videos relacionados con la explicación de los casos de factorización. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido y gracias.